viviendo en el exilio, en guerra con el palacio, resentido por los títulos, la seguridad y el dinero. Los inconfundibles paralelismos entre las casas de Windsor y Sussex. Un duque real resentido en el exilio, una crisis profundamente dañina para la monarquía y vergonzosas disputas sobre dinero, títulos y seguridad. Pero eso apenas toca la superficie de la asombrosa lista de paralelismos entre la abdicación del duque de Windsor en 1936 y las consecuencias de Brexit en curso. En la noche del 10 de diciembre, hablando por última vez como rey, Eduardo VIII anunció a la nación que había abdicado y que ahora renunciaría por completo a los asuntos públicos para estar con la mujer que amaba, la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Como el príncipe Harry, era guapo, popular, carismático y no ocultaba su deseo de acabar con las tradiciones sofocantes y modernizar la monarquía. La primera disputa fue por la seguridad. El palacio consideró que el duque de Windsor debería pagarlo él mismo. Se amenazó con retirar la protección a la señora Simpson. En el evento, los Windsor prevalecieron y mantuvieron la seguridad hasta su muerte, a diferencia de Harry y Meghan, que ahora deben pagar por su propia protección en California. Aún más serios fueron los argumentos sobre las finanzas. En la abdicación, se acordó que el duque recibiría 25.000 libras esterlinas al año, la anualidad del hermano menor de un soberano. Pero se descubrió que el ex-rey no había sido abierto sobre su situación financiera y era mucho más rico de lo que había afirmado. Asimismo, Harry se quejó en la televisión de que su padre le había cortado económicamente. El dinero sería una fuente de resentimiento continuo para el ex-rey, en particular con su hermano, el rey Jorge VI. Lo que había sido una estrecha relación entre hermanos se desintegró, no ayudado por el hecho de que la nueva reina Isabel, más tarde la reina madre, y Wallis Simpson no se agradaban. Elizabeth se refirió con desdén a la duquesa de Windsor como esa mujer. Wallis le dio a su cuñada el apodo degradante de Cookie. Parece que la historia se repite con la brecha entre los hermanos Harry y William que se extiende a sus esposas como se ve en la discusión de quién hizo a quién llorar antes de la boda de los Sussex. Cuando Edward vio a sus parientes, fue sin su esposa, que ahora parece ser la posición de Harry también. A lo largo de los años, hubo tensiones constantes cuando Jorge VI sintió que su hermano mayor estaba tratando de eclipsarlo. Hoy vemos una competitividad similar en los anuncios en las redes sociales de los Sussex y los Cambridges. En 1937, los Windsor anunciaron la fecha de su boda en vísperas de la coronación de George. 2 años más tarde, mientras Gran Bretaña se preparaba para la guerra con la Alemania nazi, el duque pronunció un discurso incendiario a favor del apaciguamiento, justo cuando su hermano partía en una gira por Estados Unidos diseñada para ganarse el apoyo estadounidense. Ambos duques en el exilio fueron muy críticos con sus padres. Luego también hubo tensiones en toda la familia. Así como Harry se quejó de que el príncipe Carlos era un mal padre, el duque de Windsor le dijo al escritor James Hennessy: «Mi padre tenía un temperamento horrible. Fue terriblemente grosero con mi madre». En el funeral de su madre en marzo de 1953, el duque le escribió a Wallis: «Qué grupo tan presumido y apestoso son mis parientes y nunca has visto un montón de viejas brujas tan cutres y gastadas». Luego estaba la espinosa cuestión del estatus. El duque quedó devastado cuando se retiró su puesto de coronel en jefe de la Guardia Galesa. Uno puede imaginar que Harry, cuyo servicio militar había sido transformador, sintió lo mismo cuando se vio obligado a renunciar a sus títulos militares honorarios. Pero muchos de los desacuerdos se centraron en el estatus de Wallis.
El duque estaba decidido a que ella debería ser Su Alteza Real. La familia real también insistió en que no debería serlo. Aparte de sus preocupaciones de que el matrimonio no duraría, sentían que socavaba totalmente el punto de la abdicación. Jorge VI fue claro cuando escribió al primer ministro Winston Churchill en diciembre de 1942 cuando abdicó, renunció a todos los derechos y privilegios de sucesión para él y sus hijos. Esto también ha sido una manzana de la discordia para los Sussex. Conservan su estatus de RHS en este momento, aunque se comprometen a no usarlo comercialmente, pero claramente temen que a sus hijos Archie y Lilibet se les nieguen los títulos. Meghan planteó el asunto en su entrevista con Oprah. Los pronunciamientos públicos vergonzosos son algo más que los dos miembros de la realeza en el exilio tienen en común. Las ingenuas opiniones políticas del duque de Windsor, en particular sus simpatías pronazis, causaron una profunda preocupación en los círculos políticos y de inteligencia. Se sintió que la ambiciosa e inteligente Wallis estaba guiando a su débil y crédulo esposo, un sentimiento que algunos comparten sobre la nueva agenda del despertar de Harry, acusando a su familia de racismo e instando a iniciativas ecológicas después de viajar en un jet privado. Esta no es la primera vez que la señorita Wallis ha sido objeto de sospechas por sus actividades anti-británicas, escribió el secretario privado adjunto del rey, Alan Lascelles, al principal secretario privado de Churchill, Eric Seal, en julio de 1940. Y mientras nunca olvidemos el poder que ella puede ejercer sobre él, Edward, en sus esfuerzos por vengarse de este país, estaremos bien. Un tema continuo en el exilio de los Windsor sería su deseo de utilizar los medios de comunicación para controlar su narrativa y, al mismo tiempo, ganar dinero. Una semana después de la abdicación, apareció una serie de artículos sobre la pareja en los periódicos estadounidenses, escritos por el primo segundo de Wallis, Newbold Noyes. Le habían dado el uso de una oficina en el Palacio de Buckingham y la cooperación total, pero eso no impidió que Wallis repudiara su trabajo y alegara que ella no lo había invitado a Gran Bretaña, que no estaban relacionados y que ella no había aprobado los artículos. Por lo tanto, las negaciones de la cooperación de Harry y Meghan con su biógrafo muy comprensivo Omid Scobie tienen cierta resonancia. Los Windsor tomaron una serie de acciones legales contra la prensa y también demandaron al autor Geoffrey Dennis por sugerir que se habían acostado juntos antes del matrimonio. Era cierto, pero el duque aún ganó su caso. Las memorias ansiosamente anticipadas de Harry no serán la primera autobiografía de un miembro de la realeza mayor. En 1950, el duque publicó A King's Story, lo que le valió 300.000 libras esterlinas, el equivalente a 9,6 millones de libras ahora. 6 años más tarde, Wallis publicó The Hard Tacit Reasons y recibió el equivalente a 9 millones de libras. Ambos libros fueron escritos por el periodista Charles Murphy después de que el escritor anterior de Wallis, Cleveland Amory, renunciara alegando la mentira de la duquesa. Los planes para un libro de etiqueta de la duquesa de Windsor fracasaron cuando ningún editor ofreció una tarifa de 36 libras, ahora 1 millones de libras. A lo largo de su exilio, los Windsor concedieron entrevistas a los medios de comunicación impresos y televisivos que no siempre fueron útiles para la familia real, en particular una serie de artículos de Wallis en MCCALL's Magazine donde ella habló de cómo «mi esposo ha sido castigado como un niño pequeño quien recibe una paliza todos los días de su vida por una sola transgresión». En junio de 1960, un asesor los convenció de que no firmaran un contrato para una serie de televisión en la que el duque volvería a representar el discurso de abdicación.
Poco después hizo precisamente eso en un documental compuesto por viejos noticiarios y entrevistas, intercalados con imágenes de él recitando pasajes de su autobiografía. Supuestamente le reportó el equivalente a 2,50 millones de libras ahora. Uno se pregunta qué es lo que Harry y Meghan todavía pueden tener guardado como parte de su acuerdo multimillonario con Netflix. Las entrevistas de los Windsor se dieron en los Estados Unidos, donde los Windsor, como los Sussex, se mezclaron libremente con celebridades estadounidenses. Decidieron pasar la mitad del año allí, alquilar un apartamento en Nueva York y quedarse regularmente con amigos en Florida y California. Estaban felices de asistir a eventos, a menudo con una tarifa secreta adjunta, y apaciguar a estadounidenses ricos y aristócratas extranjeros. Al igual que con los Sussex, muchos de los viejos amigos de los Windsor se marcharon o fueron abandonados. Fruity Metcalfe, el padrino de boda del duque y amigo de toda la vida, simplemente se quedó varado una noche en París poco antes de la invasión alemana y tuvo que hacer autostop para volver a casa. Rosa y George Wood, que habían seguido a la pareja a las Bahamas, se cortaron cuando anunciaron al final del nombramiento del duque como gobernador de las islas que querían regresar a casa. Uno piensa en todos los viejos amigos de Harry que han sido fríos. Luego estaban las acusaciones sobre el trato de Meghan al personal. Se dice que los Windsor trataron a su personal de una manera digna e implacable. Su escritor fantasma, Murphy, recordó: se puede contar con un plato que se cae, una intrusión descuidada, un desliz en la atención para traer una reprimenda rápida, seguida a menudo por un despido perentorio. Los Windsor continuaron viviendo un estilo de vida extravagante con varias casas y un extenso personal, vestidos con una librea especialmente diseñada. Tal extravagancia era impopular en la Gran Bretaña de la década de 1950, donde incluso los elementos básicos aún estaban racionados. Y no tenían reparos en explotar comercialmente su estatus real. Aparte de las ofertas de libros y las entrevistas pagadas, el duque cobraba por ser fotografiado viendo la coronación de 1953, anunciaban de todo, desde cubiertos hasta colecciones de vestidos. Estaba claro que nunca serían aceptados nuevamente en la familia real, una situación que amenaza con desarrollarse con los Sussex. Cecil Beaton anotó en su diario después de ver a los Windsor en la década de 1950, no tiene intereses. Pensó que estaba aburrido de ser de la realeza y desde entonces no tiene motivos para considerar que ha dejado de estar aburrido. No tiene intelecto. Los Windsor continuaron con sus vidas vacías y sin rumbo hasta la muerte del duque en 1972 y la de ella 12 años después. Lejos de ser una de las grandes historias de amor del siglo XX, fue la triste historia de un hombre débil secuestrado por una mujer fuerte. Es una elección de vida de alto riesgo y las lecciones aún son evidentes. Traitor King, The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor de Andrew Lowney, Blink, 25 libras, se publica el jueves.